Listo, muchachos, vamos a seguir con el segundo video, que es la parte de matizado de joyería. El matizado es básicamente darle a esa fotografía de ese elemento metálico, a esa joya, darle un color uniforme, que se vea natural y que resalte las características visuales propias de cada metal, del dorado, del plateado, del cobrizo, etcétera. Entonces, en este caso vamos a utilizar de ejemplo esta fotografía, que es de un anillo, parece ser de oro, pero está muy contaminado con el color azul del fondo. Entonces vamos a ayudarle a que adquiera un poquitico más de brillo y para que quede un poquitico más saturado del color dorado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de siempre. Abrimos la imagen, duplicamos esa capa. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el objeto. Recomiendo la herramienta pluma en este caso, porque es la que nos va a dar una selección de elementos geométricos mucho más precisos. Las curvas nos van a quedar exactas. Y para los que tenemos la mano más tosca, la herramienta pluma nos va a ayudar a hacer unas líneas rectas mucho mejor. Entonces comenzamos calcando. Digamos que acá que me interesa más, que la selección quede sea 1 milímetro o unos píxeles más adentro de la forma que afuera. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a hacer selección. Primero del borde externo de este anillo. Listo. Entonces aquí venimos, seleccionamos todo este borde externo y acá, por ejemplo, en esta parte que está cogiendo el color azul, hay que tener mucho cuidado de preservarlo un poquitico, que no se nos vaya a perder mucho. Acá vamos cogiendo estos bordes de brillo. Tratar de ser lo más exactos posibles con la selección, muchachos, que no nos vaya a quedar elementos de fondo. ¿Listo? Acá, en esta parte que es más representativa de esta curva completa, entre menos nodos ustedes utilicen para hacer la curva, muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces aquí, con 2 curvas solamente, sacamos toda esta selección. Digamos que aquí. Entonces ya hice el primer trazado. Abrimos nuestro panel de trazados, donde se refleja nuestro trabajo hecho con la pluma. Aquí la visualización de este trazado nos dice que lo que acabamos de seleccionar me va a incluir la parte de color blanco y lo que va a quedar por fuera de la selección va a quedar de un color gris oscuro o un gris medio en este caso. Ahora vamos a guardar ese trazado dándole doble clic y le vamos a dar el nombre de anillo. ¿Listos? Sobre ese mismo trazado de anillo vamos a hacer selección de la parte interna de nuestro objeto. Vamos a hacer un calado de este espacio interno. Miren que a medida que yo voy haciendo el trabajo de pluma, en la visualización del panel de trazados se va marcando de color gris lo que estoy dibujando. ¿Listos? Entonces, miren que la visualización aquí me muestra en color blanco la forma del anillo. Puede pasar la siguiente situación. Vamos a ver si está por aquí la herramienta, ¿sí? Con esta herramienta que se llama herramienta de selección directa, que es la tecla A, ustedes pueden seleccionar, encerrar en un cuadrado ambas selecciones y en la parte del panel de control, en la parte superior, van a encontrar este símbolo que dice operaciones de trazado. Ustedes pueden cambiar la forma
en que dos trazados interactúan entre sí, sea que se combinen, sea que se resten, que formen una intersección, pero en este caso yo necesito excluir formas superpuestas. ¿Listo? Desde aquí de la parte superior del panel de control lo pueden cambiar. ¿Listo? Entonces, una vez hecho eso, vamos a convertir nuestro trazado en una selección con el comando Control más Enter. La otra forma de hacerlo es dándole clic derecho con la herramienta pluma. Damos clic derecho sobre el trazado y le vamos a decir que me haga una selección. Al hacer una selección, de esta forma, me sale algo que se llama el radio de desvanecimiento y es la posibilidad de que ese borde de selección me quede más suave, me quede con cierto nivel de degradado. Entonces, en este caso le puedo poner 1 o 1.5 píxeles de radio de desvanecimiento. Y le vamos a dar OK. Entonces, una vez hecho esta selección, nos venimos a la capa de objeto y le vamos a hacer un recorte. Lo vamos a hacer con el comando Control más J. Entonces, cuando hacemos esto, el comando Control más J, mire que ya al dejar de visualizar las capas de por debajo, ya tenemos nuestro objeto recortado. Ya vamos a seguir trabajando con este objeto. Vamos a duplicarlo. Y con estas dos imágenes del elemento recortado vamos a hacer una separación de frecuencias, pero va a ser particular para el trabajo con metales o con algún tipo de superficie reflectante. Con vidrios también podría funcionar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nombrar las capas, color, textura, como si estuviéramos haciendo la separación de frecuencias normal. Luego aquí en color vamos a empezar a trabajar con otro tipo de filtro. En este caso no va a ser desenfoque gaussiano, sino que va a ser un tipo de filtro que se llama mediana. Ese filtro de mediana lo encontramos aquí, en filtro, ruido, mediano. Entonces vamos a observar las características de este filtro. ¿Qué es lo que me hace? Me hace un aplastamiento, por decirlo así. Bueno, para que esto lo veamos en tiempo real en nuestra fotografía, vamos a desactivar la capa de textura un momento. Y ahora sí vamos a darle el filtro de mediano. Entonces miren lo que pasa acá. La parte de la textura se pierde, pero me sigue conservando valores de contrastes de color, contrastes de blanco y negro. Mire que si yo lo subo bastante, se empieza a fusionar, es como si se fundieran los colores, pero todavía hay un buen contraste de luces. Entonces, ¿cuál es mi intención? Que no se vea la textura del anillo. La textura son como esos rastros del trabajo que se le hizo a la joya. Digamos que martillazos, lijadas y obviamente texturas ligadas pues como al desgaste del material como tal. Entonces aquí le voy a poner un 5 aproximadamente. Démosle un 4. Démosle en 4. Y le damos OK. Entonces miren cómo nos queda esta parte de la textura. Y ahora sí vamos a hacer trabajo de textura. Con el trabajo de textura no nos vamos a ir a aplicar imagen, sino que vamos a aplicar una técnica de enfoque que se llama paso alto. Para hacer paso alto hacemos lo siguiente. Seleccionamos la capa de textura y vamos a ir también a filtro, otro, y este se llama paso alto. En paso alto va a salir la siguiente información.
Esto es similar a cuando aplicamos la opción de aplicar imagen en textura. Y acá si aumentamos el radio pasa el efecto que les explicaba con el desenfoque. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un enfoque, pero me está contaminando la capa con información de color. Entonces, ¿cuál es mi intención? Que la imagen quede de un color gris general y que quede con información de textura con blancos y negros o con grises claros y oscuros. Por ejemplo, esta opción me podría servir, yo la voy a bajar en 2. Le damos OK. Y por último, hacemos el modo de fusión que ya sabemos que es luz lineal. Esa luz lineal, acuérdense que ese modo de fusión lo hacemos en la capa de textura. Siguiente objetivo, vamos a borrar elementos de textura del anillo. Para borrar elementos de textura del anillo, para limpiar el anillo como tal, vamos a hacerle una máscara de capa a la textura. Y luego, con la herramienta pincel, con dureza 0 y la opacidad baja, puede ser un 20%, entre 10 y 20%, vamos a empezar a probar esa opacidad y vamos a empezar a pintar la textura del anillo. Miren que yo voy pintando la textura y ella va desapareciendo. Entonces esto es la limpieza del metal como tal. Vamos a quitar estas manchas. Entonces miren cómo va desapareciendo la textura. ¿Por qué? Porque estoy ocultando la información de la capa de textura y dejando ver lo que hay por debajo, que es la capa de color, con el desenfoque de mediana que le hicimos. Entonces da la sensación de que está un poquito más limpio. Si aún con el trabajo aquí quedo insatisfecho, entonces vengo y trabajo en la capa de color. Acá en la capa de color pueden trabajar, pero con la herramienta tampón de clonar. Desactivan esta capa si quieren y digamos que estas manchas que todavía se conservan en la capa de color, yo con tampón de clonar puedo venir y borrarlas un poquito. Listos. Vamos a agrupar estas dos capas y le vamos a poner el nombre de frecuencias. Listo. Entonces aquí tenemos separación de frecuencias. Vamos a ver la diferencia. Miren toda la cantidad de textura que quitamos. Obviamente nos podemos concentrar más o menos borrando elementos. Y ahora vamos a hacer también lo siguiente. Vamos a hacer, ayudarle un poquitico al fondo, que no se me vea como con tanta basurita. Yo le puedo ayudar creando debajo de esta carpeta de frecuencias. Voy a crear una capa de relleno. ¿De qué color? Del mismo azul que está en el fondo. ¿Cómo hago eso? Vengo aquí, la capa, selecciono la herramienta cuentagotas con la tecla I, o vengo y le hago directamente clic acá, como quieran, y hacemos clic. Acá extrajimos la información de ese color. Y una vez hecho eso, vamos a darle el comando Alt más Delete, o Alt más Backspace, Alt más la tecla de borrar, mejor dicho. Y hacemos un relleno. Y le vamos a bajar un poquitico la opacidad.
a esa capa para que todavía se vean los reflejos. También puede aplicar un modo de fusión. Los modos de fusión también me pueden servir ahí como para ayudarle al fondo. Y vamos a seguir con el anillo. Falta la parte más importante, que es la parte del matizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una capa encima de la carpeta de frecuencias, o puede ser dentro de la carpeta de frecuencias, pero tiene que estar en la capa superior. Seleccionamos la carpeta, hacemos clic en capa nueva, y a esta capa le vamos a poner matizado. ¿Listos? ¿Qué hacemos con esta capa nueva? Vamos a crear una selección de nuestro anillo. Si lo hicimos con pluma, vamos al panel de trazados, donde está nuestro trazado del anillo, y le vamos a dar el comando control más clic. Al hacerle control más clic encima del trazado del anillo, nos crea de nuevo la selección. Una vez hecho esto, vamos a crear una muestra de color. Con la herramienta de cuentagotas, o en el caso mío, como estoy utilizando la herramienta pincel, si yo utilizo el comando Alt, el pincel se me convierte en cuentagotas. Voy a extraer información de color del anillo, donde yo considero que está el color dorado original. No puede ser ni en los brillos, ni en las sombras. Vamos a procurar escogerlo en esta zona particular, donde veo que hay como un color que yo puedo visualizar como dorado. Una vez hecho eso, aquí en la ventana de color, tienen que tener activa la ventana de color, le voy a ayudar un poquitico al color, que lo veo muy poco saturado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa muestra? Vengo aquí y la corro un poquitico hacia la derecha. Miren qué pasa acá. Caso particular, para explicarles de una vez si este trabajo lo fueran a imprimir. Si yo hago selección de este color y lo muevo para la derecha, miren que me sale un signo de admiración en esta parte inferior. ¿Qué me quiere decir ese signo de admiración? Que estoy empezando a seleccionar un color que solamente es visible en modo RGB. Al pasarlo a CMYK, este color no quedaría exactamente como lo veo en pantalla. O sea que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pues voy a correr el color un poquitico a la izquierda hasta que desaparezca el signo de admiración. ¿Listos? Ahora tenemos esta muestra de color. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle el comando de rellenar, que es Alt más la tecla de borrar. Y me va a salir esto. Y ahora, ¿qué hago con esta capa de matizado? Voy a darle un modo de fusión. En este caso, igual ustedes pueden hacer un repaso por el comportamiento del color en distintos modos de fusión. Pero yo necesito uno que se llama color, que está por aquí abajito. Y le voy a dar Enter. Aquí hice un matizado. Le di un color general a todo el elemento. Pero ahí me está chillando el Photoshop. Visualmente estoy viendo un montaje. Yo necesito ayudarle a que ese color se vea más natural, que no se vea tan forzado. Hay varias formas de hacerlo. El primero, bajarle la opacidad a esa capa, que no se vea tan estallado el color. Segundo, crearle a esa capa una máscara de capa y trabajar esa máscara de capa con pincel negro, opacidad 0,
perdón, dureza 0, una opacidad baja, y voy a empezar a pintar en las sombras del anillo. ¿Por qué en las sombras? Porque son las zonas donde está más contaminado del color que hay en el entorno, que es el azul. Entonces, recuerden que la luz rebota y se refleja en otros objetos. Aquí el problema principal era que el anillo estaba muy contaminado del reflejo azul del fondo. No lo podemos borrar del todo porque entonces se vería falso. Entonces, vamos a dejarle un poquito de azul en ciertas zonas. Este borde, le vamos a conservar un poquitico el azul. Este sombreado de por aquí. Y este sombreado por acá abajo. ¿Cuál es la parte que más me interesa? Esta parte superior. Y vamos a comparar. Miren la diferencia. Ya el anillo se ve más dorado en general, pero sigue conservando elementos integradores con el fondo. Y por último, yo puedo cambiar el material del objeto, en este caso el material de la joya, que yo no quiero que sea un anillo de oro, sino que quiero que sea un anillo plateado, por ejemplo. Entonces, vengo a la capa donde está el matizado, donde está el color, que es esta parte de aquí. Vengo al selector de color y voy a seleccionar en este caso el color más similar a un plateado, es un gris al 50% aproximadamente. Entonces, pongo ese color en el selector de color y presiono el comando Alt más Delete. Y miren que ahí sigue teniendo las mismas características de luces, sombras y colores de entorno, pero ya es un anillo de plata. Y me puedo quedar jugando con otras tonalidades para tener otros efectos. Ya el límite es nuestra imaginación, por decirlo así. ¿Listos? Vale, muchachos. Esta es la parte de matizado de metales y edición de metales, por decirlo así. Muchísimas gracias. Ya les voy a compartir el siguiente curso.